vamos a tratar la última temática que habla del problema de la integridad en el deporte. Para esto tendremos como invitado especial a Mauricio Hernández, que también hace parte de Riaspor Colombia. Es un académico, activista, miembro de la Comisión de Gobernanza y Deporte, miembro del Observatorio Ciudadano de Corrupción, coordinador del Nodo Nacional de Anticorrupción para Colombia, director de Transparencia en el Deporte y de la Licenciatura en Educación Física y Deporte de la Universidad San Buenaventura de Medellín. Así que Mauricio, bienvenido y te cedo la palabra. Muchas gracias, Andrea. Bueno, no sé si será broche de oro porque voy a plantear la integridad como un problema, Entonces, entremos en materia. Bueno, no veo la pantalla. Creo que se salió mi presentación, ¿no? Ok. Entonces, vamos a empezar presentando la integridad en el deporte como un problema. Y lo vamos a argumentar vamos a utilizar 5 razones. Son más, pero vamos a utilizar 5. La primera razón es que la integridad en el deporte no está definida. Dice Gardiner que las aproximaciones que hay sobre la integridad son imprecisas, son superficiales, son contrafactuales, son vacías. Hoy en día, las personas que intentan o las organizaciones que intentan definir o que deberían proteger la integridad no lo hacen porque no lo definen. Luego, si yo no defino lo que estoy protegiendo o lo que estoy evitando, entonces voy a tener un grave problema. Si no tengo claro de a qué me estoy refiriendo, me voy a equivocar. El problema de imponer un modelo o una visión precisa de integridad como no doparse o como no amañar un partido es que se impone una visión corporativa basada en el comportamiento individual de la persona, desconociendo otros elementos fundamentales de la integridad. La primera razón entonces es que no está definido. La segunda razón es que el deporte atraviesa por una crisis existencial basada en la falta de credibilidad. Y en falta de credibilidad voy a hablar de 2 actores fundamentales en la producción del deporte. La falta de credibilidad en la dirigencia. Hemos visto en los últimos años que la falta de credibilidad en la dirigencia deportiva no tiene ninguna consecuencia en la unidad de negocio. Es decir, los fanáticos no dejan de ver fútbol, no dejan de comprar fútbol, no dejan de comprar boletas revendidas, ni tampoco dejan de ver sus partidos. Y una clara muestra de esto es el Mundial de Rusia. Después de todo lo que pasó, el Mundial sigue siendo y seguirá siendo el evento que es. Entonces, la falta de credibilidad de los dirigentes no tiene ninguna consecuencia en el negocio del fútbol, pero la falta de credibilidad en los jugadores, en los deportistas, sí va a acabar el deporte en los próximos años por 2 tendencias muy grandes y muy importantes. La primera tendencia es el auge, el crecimiento acelerado y el enorme flujo de dinero circulante en la industria de los eSports, que, insisto, para mí no son deportes, sino que son juegos electrónicos, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, la popularidad de los eSports en los jóvenes menores de 25 años va a hacer que en el mediano y en el largo plazo se disminuya el interés en el deporte, sobre todo en el deporte competitivo, tal y como lo conocemos. La segunda tendencia que va a acabar con el deporte es el match fixing, y Felipe lo acaba de presentar muy bien. Una de las tragedias existenciales de la llegada del match fixing al deporte es que los jugadores dejan de salir al terreno a competir para actuar. Y esto acaba completamente con el deporte, y esto no tiene vuelta atrás. Tercera razón.
Las organizaciones deportivas, las organizaciones que se deberían encargar en proteger la integridad del deporte, lo que han hecho es parar el diálogo o silenciar a los denunciantes o eliminar cualquier tipo de activismo a favor de la integridad en el deporte. Y ustedes se preguntan por qué hay unas señoras haciendo salchichas. Pues esto para explicar que la actitud de los dirigentes, de la mayoría de los dirigentes, se parece mucho al dueño de una planta de salchichas que está vendiendo salchichas envenenadas. En lugar de parar el veneno que hay en el producto, el director de la planta de salchichas se está encargando es de detener las denuncias sobre las salchichas tóxicas. La otra razón es la cooptación del debate, y es a lo que yo he llamado una decepción estratégica. Gobiernos autoritarios y poco democráticos como China, Rusia, Qatar y Emiratos Árabes, entre otros, han estado ejerciendo 4 acciones fundamentales en la promoción del deporte. La primera es que se han convertido en socios estratégicos de organizaciones deportivas a través del patrocinio de eventos. Para la muestra, el Mundial de Qatar, los Juegos Olímpicos de Invierno en China y todo lo que los Juegos de Rusia. Esa es la primera. La segunda es su llegada inminente como patrocinadores de equipos profesionales de fútbol. La tercera es el patrocinio también a la industria de los eSports, construyendo grandes arenas o patrocinando eventos con muchísimo dinero. Y el cuarto es patrocinando organismos anticorrupción. Este patrocinio de organizaciones neutrales, independientes y globales, pues produce lo que Samson dice es que se priorizan organizaciones anticorrupción en lugar del activismo anticorrupción. Esa es una forma de decepcionar estratégicamente el debate y que sobre el tema solo hablen ellos o quienes son patrocinados por ellos, que han sido históricamente violadores sistemáticos de derechos humanos y de la democracia. El quinto es que el concepto de la corrupción o la forma como entendemos la corrupción es completamente equivocada. Y aquí no me refiero solamente a la corrupción en el deporte, sino a la idea de corrupción en general. Para esto voy a traer una idea de Camila Vergara. Camila es una politóloga chilena muy reconocida que tiene una tesis muy interesante. Camila dice que hasta que no redefinamos el concepto de la corrupción y nos enfoquemos en la corrupción sistémica y sigamos persiguiendo la corrupción personal, los problemas van a seguir ocurriendo. Es más, las leyes van a jugar a favor de los corruptos y no en contra. Si la buscan en bases de datos académicas la encuentran, si la buscan en YouTube, muy interesante escuchar la idea de Camila. El problema con la integridad es que sigue intentando perseguir y criminalizar individuos y no se ocupa del problema sistemático. Pero bien, no los voy a dejar sin definir la integridad, al menos sin hacer un intento. Para eso me voy a apoyar en Gardiner, en el que establece que la integridad en el deporte debe entenderse desde 4 frentes. La integridad inherente al deporte, la integridad personal, la integridad organizacional y una integridad procedimental, para tener una visión amplia de lo que es la integridad. Ya voy a terminar justo en el tiempo. La integridad inherente al deporte hace referencia al supuesto de que la competencia deportiva de por sí es y debe ser justa, debe tener inclusión, debe ser segura, debe estar regida por parámetros de excelencia y por competición. Se entiende que los participantes en el deporte están dando lo mejor de sí
para obtener un resultado deportivo. Mientras la integridad personal se basa en el supuesto de que los individuos que actúan en las organizaciones o en la producción del deporte actúan de manera profesional, de manera precisa y en función de su rol. Es así como se espera que los jueces sean imparciales, que los dirigentes sean transparentes y actúen en bienestar de sus deportistas o de las organizaciones que los eligieron para representarlos, etcétera, etcétera. Luego aparece la idea o la visión de la integridad organizacional. ¿Qué significa esto? Significa que las organizaciones, como personas jurídicas, tienen también una reputación que cuidar. Por lo tanto, se espera que la conducta de esas organizaciones sea una conducta confiando en los valores y en los compromisos que han asumido. Finalmente, la integridad procedimental hace referencia al supuesto de que quienes participan en el evento deportivo, en la producción del deporte, actúan también de manera independiente, de manera honesta, dando lo mejor de sí para la producción del deporte. Voy a cerrar invitándolos a que sigan las redes de transparencia en el deporte. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn y también estamos recientemente tenemos un podcast en Spotify. Entonces voy a terminar porque quiero conversar con ustedes, quiero escucharlos y muchísimas gracias por la invitación. Andrea.